Gracia y paz. ¿Cuál es la actitud del Señor respecto a los discípulos que se alejan? No nos conviene sacar conclusiones apresuradas y como al vacío, así que examinaremos las Escrituras para ver qué es lo que nos muestran. La Biblia registra varias ocasiones en que los discípulos del Señor se detuvieron en el camino o se apartaron. El primero fue Pedro. Él negó al Señor, de manera que luego de la crucifixión del Señor, él cayó en un abismo profundo. Si en un momento anterior había visto su indignidad, ahora mucho más. Esos días que el Señor estuvo en la tumba fueron para él como otra tumba. Pero aún en esos días el Señor lo sostuvo a través de un hermano. La Biblia nos sugiere que en ese momento él se refugió en la casa de Juan. Su antiguo camarada de pesca ahora fue el brazo que lo sostuvo. Cuando el Señor resucitó, lo mencionó de una manera especial y se le apareció antes que a todos los demás. No sabemos qué le dijo, pero sin duda le habló palabras para levantarlo. Enseguida Pedro se unió al grupo de los apóstoles. Se dio cuenta que su fracaso no había alterado el amor del Señor con él. Luego otro caso fue el de aquellos dos discípulos que iban camino a Emaús. En Lucas capítulo 24 dice así: y he aquí dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén, como unos 10 kilómetros. E iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Ellos iban huyendo, iban tristes. Pese al aviso de las mujeres que habían ido al sepulcro diciendo que no estaba el Señor ahí, ellos se iban de Jerusalén. Sus esperanzas habían muerto junto con morir el Señor. Sin embargo, en esta oportunidad, el Señor se acerca a ellos y les habla al corazón. Y aunque no le reconocieron en una primera instancia, sus corazones ardían. Cuando luego vieron al Señor, corrieron a Jerusalén y dieron aviso a los demás. Esa primera noche de su resurrección, el Señor se apareció a los discípulos, les mostró las manos y los pies y comió con ellos. Pero Tomás no estaba allí. ¿Por qué? Recordemos que Tomás había dicho en una ocasión anterior: vamos también nosotros para que muramos con él. Sin embargo, Tomás no estuvo con él en la cruz. Ahora estaba avergonzado, había sido un cobarde. Pero el Señor no desistió de él, porque el domingo siguiente el Señor se apareció de nuevo a sus discípulos. Y creemos que el Señor volvió por Tomás, y no solo por él, sino por todos nosotros, para que veamos lo que Él puede hacer con un discípulo que deserta. En esta ocasión el Señor se dirigió directamente a Tomás con estas palabras: pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo: Señor mío y Dios mío. Aquí tenemos al Señor alcanzando el corazón de este discípulo avergonzado.
Y como respuesta, Tomás hizo esta declaración magnífica. Fue el primero en hacer tal confesión, aunque venía de vuelta de un tropiezo. Otro caso encontramos en el Evangelio de Juan, capítulo 21. 7 discípulos se fueron a pescar. Un par de semanas después de lo ocurrido anteriormente, Pedro da la iniciativa, los demás lo siguen, y aquí vemos que es lo mismo que Pedro había hecho antes. Era como su talón de Aquiles. Cada vez que se desilusionaba o tropezaba, volvía a su oficio de pescador. Siempre parece haber algo que nos trae de vuelta a la antigua vida. Esta mañana el Señor se aparece junto al mar y les grita desde la orilla. Ellos, para variar, no han pescado nada en toda la noche. El Señor les prepara el desayuno, les da una pesca milagrosa y los invita a comer. Luego el Señor habla otra vez a Pedro y le encomienda un nuevo trabajo, el de pastor. No había tiempo para lamentar lo pasado, era tiempo de servir. Ahora él debía apacentar y cuidar a los corderitos y a las ovejas. Veamos algún detalle de este pasaje hermoso. Apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. Notemos la progresión que hace el Señor en estas palabras: apacienta, pastorea, apacienta. Corderos, ovejas, ovejas. Le está encomendando el trabajo de pastor y lo hace con un cuidado y una precisión perfecta. La primera vez le dijo: apacienta mis corderos. Y la palabra apacienta significa aliméntalos. A los corderos, es decir, a los pequeños. Con ternura, con delicadeza, porque son pequeños, hay que darles de comer. La segunda vez le dijo: pastorea mis ovejas. Es decir, pastorea es cuida a las ovejas mientras ellas comen pasto. Y son ovejas, ya no son corderos. Es decir, han crecido. Ya no es necesario que le dé el alimento en la boca. Solo cuidar mientras ellas pasen. Y la tercera vez: apacienta mis ovejas. De nuevo, alimenta mis ovejas. ¿Por qué si ya estaban grandes? ¿Por qué de nuevo vuelve a la acción de cuando eran corderitos? Ahora ya las ovejas están viejas y necesitan un trato delicado. Podemos ver en esta progresión el trabajo meticuloso y delicado que Pedro debía hacer como pastor, ya no como pescador, sino como pastor. Ahora, la pregunta: ¿por qué nosotros nos solemos detener o apartar del Señor? ¿Qué puede suceder en nuestra experiencia? Tal vez porque tras un fracaso nos sentimos indignos. Recordemos aquellas palabras de Pedro al Señor cuando le dijo: apártate de mí, Señor, porque soy un hombre pecador. Pedro, en esa oportunidad, había dejado de seguir al Señor, estaba de nuevo en el oficio de la pesca. El Señor se le aparece, multiplica los peces. Pedro cae rendido a los pies del Señor, exclamando de esta manera: Señor, soy demasiado indigno para ti, no soy digno de ti. Apártate de mí, yo no puedo servirte.
No soy quien para ser tu discípulo. Este sentido de indignidad tras un fracaso puede ser una causa de por qué nos detenemos o nos apartamos del Señor. Otra puede ser porque sentimos que no seremos capaces de seguirle, por cuanto amamos nuestro yo, nuestra vida y nuestros pequeños placeres, nuestra rutina, nuestros proyectos, nuestras metas, y sentimos que eso es incompatible con seguir al Señor. Otra razón puede ser porque después de un fracaso, de una caída, sentimos que los que nos rodean se han decepcionado de nosotros y nos envían al último lugar. Ya no hay aprecio, no hay reconocimiento en su mirada, hay decepción, una decepción profunda. Eso duele. Y entonces preferimos no seguir. También puede ser porque nos escandalizamos del Señor. No entendemos su proceder, lo cuestionamos. No entendemos por qué Él actúa así o asá con determinadas personas o con nosotros en determinadas situaciones. Nos escandalizamos de Él. Lo cuestionamos. Y entonces nos detenemos o volvemos atrás. Pero cualquiera sea la causa o el motivo de que nos hace detenernos o apartarnos del Señor, el Señor no se conforma con que sus discípulos se alejen. Él los va a buscar. Él no renuncia a nosotros. Como aquel pastor que va por las montañas y las quebradas tras la oveja perdida, dejando las 99 en el redil. Qué hermosas son esas palabras en Mateo. ¿Qué os parece? Si un hombre tiene 100 ovejas y se descarría una de ellas, ¿no deja las 99 y va por los montes a buscar la que se había descarriado? Y si acontece que la encuentra, de cierto os digo que se regocija más por aquella que por las 99 que no se descarriaron. ¿Cuál es la oveja que se descarría? Probablemente sea la más pequeña, la más torpe, que se desorienta con facilidad, que pierde las pisadas del rebaño, que se olvida del pastor, se entretiene en bagatelas. Sin embargo, el pastor va tras ella hasta que la encuentra, la trae sobre sus hombros y se alegra de haberla recuperado. El pastor no da ninguna oveja por perdida. Siempre el Señor ha salido en busca del hombre. Desde el mismo huerto del Edén, después que Adán pecó, se escondió. ¿Verdad? Adán se escondió. Pero el Señor salió a buscarlo. Y miren qué hermoso es el relato de Génesis cuando se refiere a este asunto. Dice: Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿Dónde estás tú? Y él respondió: Oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Tuve miedo. El miedo que produce el pecado. El pecado produce separación entre el hombre y Dios. Y produce temor, porque ha fallado, porque puede haber represalias, porque puede haber un castigo. Y dice: porque estaba desnudo y me escondí. La desnudez del hombre es la falta de méritos, es la falta de justicia, de la buena justicia, es decir, de las obras justas. No hay nada con qué presentarse delante de Dios, así por lo menos lo siente el hombre. Hemos fallado una y otra vez, hemos fracasado. Lo que Dios nos encomendó y puso en nuestras manos se ha desvanecido.
¿Recuerdan lo que el Señor dijo al Padre en aquella oración final antes de ir a la cruz? A los que me diste yo los guardé y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición para que la Escritura se cumpliese. Padre, a los que me diste yo los guardé y ninguno de ellos se perdió. Eso lo dijo de los discípulos. Nosotros también lo somos. Usted dirá, pero claro, somos de una calidad inferior. Somos torpes, somos remisos, somos rebeldes, pero somos discípulos. Igualmente. Y Él bien le puede decir al Padre, a los que me diste, yo los guardé. Y Él nos guarda hoy y nos seguirá guardando. Y ninguno se perderá. Yo los guardé y ninguno de ellos se perdió. Qué maravillosas palabras. Cuando Él guarda, ¿quién puede robar? ¿Quién puede dañar? ¿Crees tú que te podrías perder? Lo que el Padre le dio al Hijo, Él no lo pierde. Recuerda lo que el Señor también dijo en otra ocasión: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás ni nadie las arrebatará de mi mano. Me siguen. ¿Qué es lo que hace el discípulo? Sigue al pastor que va adelante. Y las ovejas y nosotros conocemos su voz y sabemos por dónde Él va. Nos conoce. Y aún nos conoce por nuestros nombres. Y lo seguimos y Él nos da vida eterna y no pereceremos jamás, ni nadie nos arrebatará de su mano. Qué confianza nos da, pese a nuestra defección, pese a nuestra derrota y a nuestro fracaso. ¿Cómo hace el Señor para buscarnos y traernos de vuelta cuando nos alejamos o cuando nos detenemos? Hay muchas posibles formas de hacerlo. Mire, mencionaremos algunas. Puede ser que alguna de estas interprete tu propia situación particular. Probablemente Él te salva de algún accidente en que tú debiste haber muerto. Y tú te preguntas, ¿por qué no morí? Yo debía haber estado ahí, en esa urna, en ese cajón. Otros murieron y yo no. ¿Soy mejor que ellos? No. ¿Tiene Dios un propósito para mí que no tenía con ellos? Sí. Puede ser eso. Cuando Dios tiene un propósito con un hombre, ese hombre no se puede morir antes de que el Señor alcance su objetivo. Tú eres intocable hasta que Dios lo decida, hasta que Dios escriba la última página de tu vida. Otra forma en que Dios pudiera traerte de vuelta, tal vez salva a alguno de los tuyos de una muerte segura. Algún hijo, tu padre, tu madre, estaban enfermos de gravedad. Todos dijeron que no había caso, no había remedio, no había solución. Y de pronto Dios hizo algo que te convenció que Él te ama y ama a los tuyos. Algo que tocó tu corazón y lo hizo remecer. Tal vez a través de alguien, de algún amigo, de algún creyente, amigo tuyo, de algún consiervo en el servicio, Dios te dijo, yo te he perdonado. Lo que has sufrido es suficiente. Lo que has llorado, basta. Tus lágrimas ya están colmando la redoma de Dios. Basta con eso. Dios te perdonó. Cargabas con una mochila de una gran culpa y ahora esa mochila cayó.
Qué precioso es el perdón de Dios y cómo libera, y cómo levanta, cómo restaura. Tal vez has estado cargando con una culpa de algún pecado que ya el Señor perdonó. Tal vez Dios a través de alguien te dice, yo te necesito. Tienes que volver. Hay un lugar que nadie más podrá ocupar sino tú. En mi fila necesito un soldado y ese soldado eres tú. ¿Lo has oído? ¿Lo has podido percibir? Porque su voz es inconfundible. Por mucho que cierres tus oídos, esa voz te seguirá resonando adentro, en el corazón. A veces Dios te fuerza un poco y provoca situaciones límites, situaciones inesperadas, incluso sobrenaturales. Te habla a través de un sueño, te muestra una visión, o incluso puede utilizar ángeles para provocar circunstancias en las cuales tú te veas de alguna manera impelido, empujado a volver. Y ves que no hay escapatoria para ti, tu vida está marcada, Dios te escogió, el Señor te señaló. No puedes escapar. En fin, hay tantas otras maneras como Él puede hacerlo, pero Él hará lo impensable por traerte de vuelta, porque te ama y no ha renunciado a ti. Vas por el mundo sin luz, sin gozo, sin esperanza, porque has defraudado a Dios, porque te has defraudado a ti mismo y a los demás. En realidad a Dios nunca lo has defraudado. ¿Sabes por qué? Porque Él sabe cómo eres. Y aun sabiéndolo, te amó y te escogió. Te has defraudado a ti mismo. Sí, ¿pensaste alguna vez que no eras tan malo, que no eras tan inútil, que tú sí podías agradar a Dios? Bueno, ahora ya lo sabes. No puedes, no sabes. Pero aún así Dios te ama. Has defraudado a los demás. Solo a los que no se conocen a sí mismos. Porque los que de verdad saben lo que es el hombre no se han escandalizado. Ellos estarán contigo, ellos estarán de tu lado y del lado de Dios para levantarte. Los que se escandalizan son los que no se conocen, los que se creen superiores a los demás y los que se atreven a juzgarte. El Señor ha puesto una gran carga en nuestro corazón por esta palabra. Han sido días de mucha angustia por el dolor que tú estás viviendo y por el dolor de Dios al verte así. Dios sufre por ti. Dios espera tu regreso, espera tu servicio, espera tus triunfos en la fe. Por favor, no endurezcas tu corazón. No tires por la borda lo que Dios te ha dado. No renuncies al Señor, porque el Señor no ha renunciado a ti. El seguir al Señor no es solo para los fuertes y los valientes, es también para ti, aunque seas como eres. Ahora estás más consciente de tu inutilidad, por tanto Dios podrá usarte. Ahora estás más consciente de tu pobreza, por tanto Dios podrá poner en tus manos sus riquezas. Ahora estás más consciente de tu debilidad, por tanto podrás fortalecerte en Dios. Vuélvete, que Él te espera. Vuélvete a Él, que Él te anhela. Esto es lo que hace Jesús con los que se alejan. Persiste en ir a buscarlos, en traerlos de vuelta, limpiarlos, sanarlos, restaurarlos, ponerlos en pie otra vez.
porque Él los ama y los necesita. Te invito a que oremos al Señor. Padre, hemos hablado tu palabra. Hemos dicho lo que ellos, lo que mis hermanos, lo que nosotros importamos para ti. Hemos dicho lo que el Señor Jesús nos ama, que quiere recuperarnos, que quiere levantarnos y volvernos a usar. Hemos dicho estas palabras, pero solo tu Espíritu puede tocar el corazón, devolver la fe perdida y la esperanza perdida y la ilusión perdida. Espíritu Santo, este es tu trabajo. Redarguir, convencer, instruir, tocar el corazón, entrar allí en esa ciudadela del hombre, de la mujer, que es la voluntad, donde solamente tú puedes entrar y producir los cambios necesarios. Lo dejamos en tus manos, bendito Espíritu, en el nombre precioso de Jesús. Amén. Que el Señor nos siga sosteniendo y que Él provoque y produzca en nosotros los frutos de justicia que nosotros no podemos, para su gloria. Amén.